Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Para algunas personas es imposible que en su mente haya cabida para extraterrestres buenos o extraterrestres malos. Es decir, o todos son buenos o todos son malos, no hay término medio. De ahí viene el error que conduce al radicalismo que hoy en día impera dentro del mundo de los ovnis y de las diferentes concepciones sobre el tema extraterrestre. Esa persona anda completamente perdida, ya que solamente busca aquello que quiere escuchar o que refuerce sus teorías. Su mente está cerrada. Son concepciones selladas. Los que solo ven alienígenas malos no pueden ni oír hablar de buenas intenciones cósmicas. No entienden que si realmente hay seres que quieren ayudarnos, ¿cómo es que esa ayuda no llega? Bueno, en realidad sí llega. Otra cosa es percibirla. Porque aquí el error es esperar un tipo determinado de ayuda, cuando la ayuda es a lo mejor de otro tipo. Voy a poneros un ejemplo. Supongamos que si la intervención de algunas razas positivas hace miles de años, hoy quizás la contaminación de la atmósfera, los océanos y la Tierra nos habría llevado ya a la extinción, hace décadas. Es posible que hayan saneado el entorno y hoy seguimos vivos gracias a ellos, a estos seres positivos. Pero nosotros no nos hemos enterado. Aparte que los extraterrestres positivos también pueden estar ayudándonos individualmente, en casos particulares, no colectivamente. Eso significaría que ciertas personas habrían sabido pedir eficientemente esa ayuda a nivel de decreto álmico, frente a otro tipo de personas que, aunque desde su consciente han pedido esa ayuda, no tienen en cuenta lo que han decidido para sí mismos desde el inconsciente. Imaginaos un iceberg. La parte que queda en la superficie es el consciente, pero la parte sumergida, que es enorme, que es más del 90%, es el inconsciente. Imaginaos que aunque esa punta de arriba pide ayuda, la parte sumergida, que es el inconsciente, pide lo contrario. Seguir sumergida, seguir viviendo su mundo, su vida cerrada, y sus avatares, sus penas, haciéndose la víctima. ¿Quién gana? Está claro que siempre gana el inconsciente. Es el que lleva las riendas de nuestra vida y el co-creador en buena parte de todo lo que nos sucede. Por eso es tan importante la integración de los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo, la lógica, la matemática, el intelecto, con el derecho, la intuición, el arte, el espíritu. Fusionando ambos y que funcionen eficientemente nos permitiría gobernar nuestras vidas bajo un decreto de libertad y equilibrio con el universo. Y recibiríamos todo aquello que necesitamos en nuestras vidas. Con lo cual es por eso que muchos no ven aliens positivos. ¿Cómo los van a percibir si dentro de sí mismos solamente hay frustración y limitaciones? Hay que abrir el corazón al amor y dejar espacio para que nos llene y nos colme. Luego está el polo contrario. Aquellas personas que solamente conciben alienígenas buenos. Todos son positivos. No quieren ver la parte oscura de la casuística ovni. Porque realmente los han idealizado. Los adoran. Otro error, por supuesto. Ya que a los seres de luz, los seres que verdaderamente son positivos, no les gusta para nada que les adoren. Eso solo lo hacen los negativos que se disfrazan de positivos y engañan a estas pobres gentes. Sí, se aprovechan de su buena fe. Y muchos os preguntaréis, ¿por qué estas personas son engañadas? Pues si lo que buscan es un contacto con los buenos. Es muy simple. Esa necesidad de contactar con extraterrestres nace no de un deseo noble de integración con el cosmos, sino de la desesperación de su propia existencia, de su baja autoestima. Claro, estas personas quieren contactar con alienígenas desde la necesidad. Y por ahí te pillan los negativos. Detectan esa vulnerabilidad, esa necesidad, y los engañan. A estas alturas muchos os preguntaréis, coño, entonces ¿cuál debe ser mi deseo interno? El acertado para contactar con algo bueno. Os cuento, os pondré un ejemplo muy gráfico. Un gran amigo mío, contactado. El único contactado que he conocido del cual no tengo duda alguna de su honestidad. Se llama Jesús Jofre. Este señor ha salido también en programas de televisión bien conocidos como Cuarto Milenio, contando su experiencia. Él tuvo su primer contacto con ovnis en una base militar en Rosas.
A partir de ahí quedó tan impactado que dedicó su vida en busca de los extraterrestres. ¿Y qué es lo que le pasó? Pues que tuvo sus contactos. Pero en muchos casos era engañado. A veces canalizaba mensajes por escritura automática. Le citaban en un lugar donde le prometían que bajarían los ovnis y nunca llegaban a la cita. Sí, jugaban con él. Hasta que se dio cuenta que ese no era el camino. Lo dejó. En vez de buscarles a ellos, se buscó a sí mismo. Esto que os cuento no es que lo haya sacado de su libro, esto me lo ha contado él, porque es un íntimo amigo mío y me ha contado todas sus confidencias. Él se dio cuenta de que solamente era posible contactar con extraterrestres luminosos si uno se iluminaba primero a sí mismo. Búscate primero a ti mismo, límpiate, sánate, abre el corazón a la vida y sobre todo, ámate por encima de todo. Déjate de dioses, de adoraciones. Nadie es más que nadie y tú tienes el poder dentro de ti para encontrar tu propia luz. Cuando eso sucede, no te preocupes, los buenos vienen a ti, no hay que buscarlos. Si los buscas desde tu necesidad, estás como diciendo al universo, quiero que los extraterrestres me ayuden a quererme más a mí mismo, a que me sirvan en bandeja qué debo hacer o qué no debo hacer. Si esperas un contacto con seres positivos para que te solucionen tus problemas, es el mayor error que vas a cometer, porque esa es una responsabilidad exclusivamente tuya. Solo tú tienes el don y el poder para dirigir tu destino. Ese es el mensaje de Jesús Joffre. Os recomiendo su libro, Contacto con Charim, un ser de quinta dimensión. Bien, voy a ir al grano porque el tema es denso y no quiero alargarme más de lo debido. Sí es cierto que es importante también conocer qué tipo de razas alienígenas hay ahora mismo en la Tierra. Veréis, el máximo problema que yo veo ahora mismo es la gran farsa de la llamada Federación Galáctica o Confederación. Sí, los de Lashtar Sheran y muchos otros. No os dejéis engañar con todo esto, amigos, porque los reptilianos oscuros se disfrazan. Saben muy bien revestirse bajo una apariencia humana. Siempre rubios, ojos azules, con unos trajes ajustados, unas siluetas que parecen modelos de pasarela. Se presenten así precisamente porque saben que la mayoría picará al anzuelo. La forma humana hace que nos identifiquemos más con ellos, pero esto es un camelo de primer orden. ¿Quién nos dice que la forma determina la intención? ¿Importa realmente si son altos, bajos, feos, guapos? ¿Serán más bondadosos por ser atractivos y sexys? En esto caen precisamente las mentes más sugestionables, las más débiles. Les dicen que la Tierra se destruirá, que habrá una catástrofe y que elegirán a unos pocos y se va a producir una evacuación con naves. Todo esto ya ha sucedido muchas veces. Se crean grupos, sectas, que no siempre terminan bien, como el zumbado ese de Heaven's Gate, Marshall Applewhite. Este tipo no solo estaba como una chota, sino que probablemente quedó infestado por entes que le hicieron creer que a la llegada del cometa Hale-Bopp serían llevados a Júpiter. En 1997 aparecieron los cadáveres de 39 personas. Conclusión final, suicidio colectivo por seguir a este perturbado del demonio. Generalmente esta clase de sujetos no se conforman con quitarse la vida, sino que arrastran a multitudes con ellos. Por lo general, detrás de estas tragedias están los de siempre, entidades capaces de hacerse pasar por seres benévolos. Con lo cual es importante alejarse de grupos y de gente fanática que pueda condicionarte. Esto es vital. Sé tú mismo siempre. A la que te encuentres con alguien que te haga modificar 1 milímetro tu vida y el camino de tu vida, desconfía. Desconfía. Cuando alguien te dice cómo debes vivir o cómo debes hacer las cosas, aléjate inmediatamente de esas personas. Por eso es importante lo que os decía de la autoestima. Os pondré otro ejemplo de engaño de la Federación Galáctica. Un abducido australiano, George Cavasilas. Tremendo caso el de este hombre, porque él había sufrido abducciones desde niño. Tuvo que soportar hasta un promedio de 2 a 3 abducciones a la semana. ¿Os imagináis lo que es esto? Cavasilas nos contaba que le habían hecho de todo, implantes y todo tipo de experimentos por parte de los grises. Hasta que en el año 2003 tuvo una experiencia mística en la que se le presentaron unos seres rubios de ojos azules, de forma humana. Dijo, caramba, por fin vienen los buenos. Sí, nada más lejos de la realidad.
Estos seres le dijeron pertenecer a la Federación Galáctica. Se mostraban amables, afables y querían que George Cavasilas abriera un taller con sus enseñanzas. Querían que promoviera una New Age, en donde pretendían difundir estas farsas. Más control, más dominación, engatusando a la gente con falsedades. Pero George Cavasilas descubrió el engaño. No pudieron con él y lo denunció. Los pilló. Vio que detrás estaban los reptilianos y los grises, que habían adoptado esa forma humana idílica. Ahora bien, ¿por qué hicieron eso en su caso? Lo hicieron porque el dolor que él sintió con las abducciones le indujo a buscar por sí mismo en el plano místico. Ahí se dijeron, bueno, este se nos escapa de la prisión, se nos escapa de la granja y de esta Matrix, está despertando. Si a las malas no podemos con él, lo haremos a las buenas, engañándolo tal como hacen los arcontes. Pero les fue inútil, no pudieron con él. Vamos al título del vídeo. ¿Cuáles son buenos y cuáles son malos? Vamos a ver. Como sabéis, los puede haber de forma humana como nosotros, de benévolos, por supuesto, no lo niego. Supuestamente arturianos, pleiadianos. Sin embargo, aquí veo una tremenda injusticia, porque está muy generalizada la creencia de que los buenos son todos humanos como nosotros. Y ahí está la trampa, ahí está el anzuelo que muchos pican. Lo peor de todo es que la mayoría cree que todas las razas reptilianas son negativas. ¿De verdad podemos creer solo por lógica que debemos condenar a toda criatura que sea de origen reptil o tenga algo reptiliano en su genética? Y solamente por ser reptil tiene que ser completamente oscuro y maligno. Esto es como decir que toda la raza humana es diabólica. Eso no es cierto, todos lo sabemos. ¿Cómo se puede la gente radicalizar de ese modo? Esa es otra gran trampa de control. Y nadie lo ve. Si partimos de un estudio profundo de los textos sumerios, vemos que ha habido desde siempre dos facciones dentro de las familias reptil. Una siniestra, que es la que se alimenta de las energías sutiles del humano, y otra facción reptil que otorgó el conocimiento ancestral al hombre para liberarlo de esta esclavitud. Las dos serpientes del caduceo, símbolo del conocimiento. Un conocimiento que se sembró en muchos pueblos de la tierra a través de la espiritualidad y dieron las herramientas para luchar contra los primeros. De hecho, si lo miramos con perspectiva, si nuestros diseñadores genéticos eran realmente estos Anunnaki, tiene lógica pensar que hubiera habido enfrentamientos entre ellos, distintas formas de ver las cosas hacia los humanos. Los del bando de Enki, los Igigi, eran los encargados de vigilar de cerca a los humanos en sus tareas diarias, espiarles, estudiar sus conductas. Pero ya sabemos qué es lo que pasa cuando transcurre demasiado tiempo observando a alguien. Uno se acaba identificando demasiado. Como decía Krishnamurti, no hay diferencia entre el observador y el observado. Eso es lo que sucedió. Los Igigi, los Nungal, desarrollaron empatía con los humanos. Se dieron cuenta que tenían mucho más en común de lo que se pensaban y decidieron arriesgar sus propias vidas para iniciar una revuelta para ponerse del lado del humano y en contra de los planes de explotación de Enlil. Esta es una de las muchas trampas que ha utilizado la élite, hacernos creer que todos los reptilianos son negativos. Esto es una condenación hacia muchas razas que muy positivamente quieren ayudarnos. Por supuesto, vamos a ampliar muchísimo más todas estas cuestiones. Sabemos que los que podríamos decir que están en lo alto de la pirámide de poder serían los dracos, en combinación con algunas familias reptil, y los grises. Esos serían los más amenazantes y con planes más hostiles hacia la humanidad. Pero luego podríamos, por supuesto, en futuros vídeos, si os interesa, hacer un esquema exhaustivo sobre diferentes razas reptil que sí estarían ayudándonos. Y os podría presentar algunos casos de personas que yo he conocido que han tenido contactos con estos seres y que nos dan una versión bastante diferente a la que los medios oficiales nos han dado, y sobre todo las religiones, especialmente con el tema de los ángeles caídos. Por mi parte, antes de terminar, os recomiendo, para aquellos que no conozcáis un poco del tema,
Veáis una saga de vídeos titulada El Génesis Reptiliano. En esta saga encontraréis muchas respuestas a vuestras preguntas sobre quiénes eran estos Igigi, estos vigilantes que quisieron rebelarse contra sus amos en el pasado, en favor de la humanidad. Y que la religión ha seguido y sigue hoy en día condenándolos como demonios, cuando en realidad los demonios eran los que, por supuesto, estaban en lo alto del poder. Seres como Enlil, que se hicieron pasar por Yahvé. Es una larga historia, pero recomiendo esta saga porque creo que da respuesta a muchas de estas cuestiones después de muchos años de estudio de textos antiguos. El Génesis Reptiliano. Aquí podéis encontrar un link para poder verlo. Si os interesa el tema, vamos a profundizar mucho más en futuros vídeos sobre estas dos facciones básicas de entidades que desde siempre han estado batallando y el ser humano siempre ha estado en medio, en una línea de fuego cruzado. Aquí os dejo con este tema, amigos. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.